Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 5, versículo del 22 en adelante. Marcos capítulo 5, versículo 22. Esta es una historia que usted y yo conocemos y que nos da unas tremendas lecciones a usted y a mí de cómo lograr un milagro, de cómo venir delante del Señor y a pesar de tanta circunstancia, obstáculo, a pesar de tantas cosas que se aparecen en el camino, creer y confiar que el Señor va a hacer la obra. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 22. Usted tiene ahí la Reina Valera, yo le leo la Nueva Traducción Viviente y dice, versículo 22. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies, versículo 23, y le rogó con fervor: mi hija se está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido que molestes al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, no tengas temor, solo ten fe. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias hoy en esta noche. Háblanos al corazón. Hemos venido a buscar un milagro, pero sé, Señor, que tantas cosas se interponen en nosotros, mi Dios, para no poder lograr nuestros objetivos. Pero hoy en esta noche, a través de tu palabra, tú nos vas a instruir de esos enemigos de la fe, de esos enemigos, Señor, que se nos presentan cuando buscamos un milagro, cuando queremos, Señor, que nos hagas un favor. Bendice hoy a cada uno de mis hermanos, a las familias que han venido. Me pongo en tus manos como predicador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es una tremenda historia que nos habla acerca de la fe. Y déjeme decirle, mi hermano y mi hermana que está acá, creo que todos somos hijos de Dios, todos somos cristianos, todos somos creyentes. Y si hay algo que caracteriza a un cristiano, a un creyente, es la fe. No puede llamarse cristiano o cristiana si usted no le cree a Dios, si usted no tiene su fe puesta en el Señor. Porque con la boca podemos decir: Él es poderoso, Él es grande. Pero ¿lo cree? ¿Lo creo yo? Por eso, si somos cristianos, si somos creyentes, es porque creemos, hermano, porque tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Y quizás en el transcurso de mi ministerio he visto tantos milagros impresionantes que el Señor ha hecho en la vida del creyente, producto de la fe. Por eso, hermanos, es necesario desarrollar esa medida de fe que dice la Escritura que el Señor ha puesto en nosotros. Por eso le decía a los discípulos: si tan solo tu fe fuera como una semilla de mostaza, hicieras grandes cosas, ¿verdad? Le dijeras a ese sicómoro: desarráigate, o sea, porque tienen raíces grandes. Para quitarlos, hermanos, es bastante difícil, y plántate en el mar. O dice otro evangelio, le dijeras a ese monte, ¿verdad? Quítate de ahí y plántate ¿a dónde? En el mar. Eso es producto de la fe. Pero, hermanos, debemos de tener claro que todos los días usted y yo batallamos con nuestra fe. Van a haber enemigos, van a haber obstáculos que siempre se nos van a presentar con el objetivo de desanimarnos, con el objetivo de que usted pues no siga en esa carrera de lograr su objetivo, de lograr su milagro.
Mire lo que el apóstol Pablo le decía al joven pastor en Efeso, Timoteo. Vaya primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Timoteo era un hijo de la fe del apóstol Pablo. Él lo había instruido, él le había enseñado, él lo había fortalecido con la palabra y hoy le está dando instrucciones acerca de la fe, acerca de los problemas o las situaciones que él iba a atravesar como pastor. Y primera de Timoteo capítulo 6 versículo 1, el apóstol Pablo dice algo bien claro que usted y yo debemos de tener con respecto a la fe. Le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. O sea que la fe tiene batallas, que la fe tiene, tenemos que batallar, tenemos que pelear para mantener la fe intacta. Por eso le dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero el punto es que el apóstol le dice que estamos en una batalla, en una guerra contra todas las circunstancias que se nos interponen en el camino cuando usted ejerce fe en el Señor. Entonces la palabra del Señor nos dice que estamos en una permanente batalla. Por eso hay gente, hermanos, que en las primeras de cambio, hermano, tira la toalla, en las primeras de cambio se desespera, se angustia, piensa que Dios lo ha dejado, lo ha abandonado por esa batalla que hay con la fe. Entonces fortalezca su fe, fortalezca su confianza en el Señor. Siempre que usted vaya a querer alcanzar algo en el Señor, siempre se van a presentar esos obstáculos que vamos a estar hablando más adelante. Entonces, todos los días, mientras estemos en esta tierra, usted y yo vamos a estar en una lucha, en una pelea con nuestra fe, en nuestro diario vivir. Entonces, hermano, estudiando la Biblia, la palabra del Señor, me sorprendió dos pasajes bíblicos donde que la Biblia narra donde Jesús se impresiona. Solo hay dos pasajes en la Biblia donde Jesús se impresiona por dos cosas. Y vamos a la primera. Vaya Marcos capítulo 6, versículo 5. ¿Cuál es la primera cosa con la cual Jesús se impresiona? Por la cual Jesús se asombra. Y dice Marcos capítulo 6, versículo del 5 al 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y Jesús era poderoso. Él era Dios. ¿Y por qué no pudo sanar? ¿Por qué solo a pocos enfermos pudo sanar? Y dice la Biblia en el versículo 6, y estaba ¿qué? Impresionado, asombrado de ¿qué? Número uno, la incredulidad de ellos. O sea, ahí puede haber un obstáculo que lo vamos a estar viendo más adelante. Dice la versión NTV, y no pudo hacer ahí ningún milagro. Bueno, salvo que sanó a unos enfermos poniendo sobre ellas las manos, y estaba asombrado. La primera cosa que asombra a Jesús, de acuerdo a su palabra, es, hermano, no que oremos 10 horas al día, no que ayunemos 40 días, es la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No creer, pues, en pocas palabras. Imagínense que no pudo sanar, dice que solo a pocos pudo sanar, y quizás hoy en esta noche pocos quizás van a alcanzar ese milagro que han venido a buscar. ¿Por qué? Porque hay algo que se interpone, y es la incredulidad. Nosotros, si estamos acá, venimos a buscar la intervención de Dios en nuestra vida. Esa intervención sobrenatural. Pero a veces no viene ese milagro por nuestra incredulidad. ¿Qué otra cosa asombra a Jesús? Vaya a Lucas capítulo 7, versículo 9, porque usted se va a definir en una o en otra cosa. O es incrédulo
¿O qué dice la escritura aquí en Lucas capítulo 7, versículo 9? El tema del mensaje se llama no tengas miedo, no tengas temor, solo créele a Jesús. Al oír esto, Lucas 7, 9, Jesús se asombró, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Mire, eso impresiona también a Jesús. Entonces ubíquese, o es incrédulo o pone su fe en el Señor. Mire, y lo más sorprendente de esta historia es que el que dice Jesús que no había hallado tanta fe en todo Israel como en este hombre, se refiere a un centurión romano, a un oficial del ejército romano, el cual dice que su siervo estaba gravemente enfermo y él va y dice un evangelio que va a unos ancianos y les dice que intercedan por él delante de Jesús. Entonces llegan los ancianos delante de Jesús y le dicen, este hombre, este centurión, tiene su siervo enfermo y necesita que le hagas un milagro porque ama a nuestra nación. Miren los argumentos que le dan ellos. Ama a nuestra nación. ¿Qué dice la Biblia? Bendeciré a los que te bendijeren. Orar por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hermano, esa es una promesa para los que aman la nación de Israel. Le dice, este hombre necesita un milagro y venimos a interceder por él porque ama nuestra nación y nos construyó una sinagoga, le dicen los ancianos. O sea, siendo romano, les había construido un templo, una sinagoga. Pero Jesús no se admiró de eso. ¿De qué se admiró Jesús? De la fe. ¿Por qué? Porque le dice este hombre en otro evangelio, no es necesario que vengas a mi casa, sino que di la palabra y mi siervo será sano. Mire qué tremendo. Entonces, esa es la segunda cosa que impresiona a Jesús y es la fe, mi amado hermano. Que nada le impida, hermano, poner esa fe y esa confianza en el Señor. Y mire, y a cualquiera nos puede pasar, hermanos. Incluso les pasó a los discípulos que por un momento ellos decayeron en su fe. Quiero que vaya a Mateo capítulo 14, versículo 30. Estamos hablando de fortalecer nuestra fe. ¿Cómo es su fe? ¿Fuerte o una fe débil? Hermano, les soy sincero, a veces mi fe se debilita, hermano, ante tantas circunstancias, pero ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Volver a la palabra y ver las promesas del Señor para fortalecer nuestra fe. Pero no se sienta mal, ¿por qué? Hasta los discípulos, Jesús les dijo, hombres de poca fe. Mire lo que dice Mateo 14 del 30 al 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, dice esta versión, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué qué? ¿Por qué dudaste? No dude. No sé qué es lo que está en contra suya, mi amado hermano, pero no dude que el Señor lo puede sacar adelante. Ponga su fe y su confianza en el Señor. O sea, está hablando, hermano, en este pasaje que Pedro, imagínense, el apóstol o el discípulo en ese momento salió de la barca, hermano, mire qué tremendo, y hermano sintió que se iba a ahogar y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como muchos de nosotros, ¿verdad? Que en las primeras de cambio dudamos y permitimos que la incredulidad venga y tome el control de nuestro corazón. Mire que hay otra historia, vaya a Mateo 8, versículo 25. Estamos hablando de la poca fe. Y el propósito es que se identifique cómo está su fe delante del Señor. ¿Cree que puede lograr eso que está pidiendo al Señor? ¿Cree que el Señor es poderoso para poder
conseguir o para poder lograr ese milagro delante de él? Mire lo que dice Mateo 8, 25 y 26, y está hablando de la tempestad en el mar por los discípulos, y dice el versículo 25, los discípulos fueron a despertarlo, porque Jesús iba dormido en la barca, y que le dijeron, Señor, sálvanos, dice esta versión, nos vamos a ahogar. Y Jesús respondió, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Dice esta palabra. Hermanos, y esto es lo que a usted y a mí nos debe de exhortar y nos debe de servir para poder fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, de lo que usted se ha trazado, de lo que usted ha venido a buscar, que usted y yo tengamos la firme convicción que el Señor va a escuchar nuestra oración y que vamos a lograr nuestros objetivos. Entonces, hoy en esta noche le quiero hablar de los obstáculos que muchas veces se nos presentan en el camino cuando usted y yo necesitamos de la ayuda del Señor, necesitamos un milagro del Señor. No sé a qué ha venido hoy en esta noche, cuál es su circunstancia, cuál es el milagro que usted está buscando, pero veamos en esta historia. Regrese a Marcos capítulo 5, versículo 36. Y dice la escritura, vamos a Marcos capítulo 5, versículo 36. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Cómo le dijo Jesús? No temas, cree solamente. Esta versión dice, no tengas miedo, solo ten fe. ¿Cuál es el primer obstáculo de nuestra fe? El temor. Ay, hermano, no le van a dar una noticia que uno se cree lo peor, hermano. El miedo y el temor causa destrozos muchas veces en la vida del creyente. Estaba viendo unas encuestas médicas donde hacían dos preguntas en una encuesta a las personas y le preguntaban, valga la redundancia, le hacían esta pregunta y le decían, si tuviera que escoger entre estas dos cosas, ¿cuál escogería? ¿Entre tener dolor o tener miedo? Y mire, la mayor parte de gente dice que prefiere tener dolor que miedo. Llámese dolor de cabeza, dolor de muela, dolor de hueso, dolor que miedo. Imagínense, ¿por qué? Generalmente a mí me hablan muchos pacientes, doctor, no aguanto el dolor de muelas, ¿qué puedo hacer? Y a uno le receta un medicamento. Doctor, fíjate que me tomé la pastilla y me sigue el dolor. Y si es cristiano, digo yo, Señor, trata, sigue tratando con él. Pero muchas veces uno recurre a medicamentos que ya no son AINES, los conocemos nosotros, ¿verdad? Sino que ya son narcóticos como otro tipo de medicamentos, como la morfina, otro tipo de medicamentos para el dolor, y se les quita el dolor, hermano. Pero ¿y el miedo? ¿Y el temor? Aunque se tome un medicamento, ¿verdad? Que no se quita, mi amado hermano. No hay nada que pueda quitar muchas veces el miedo. Entonces, hermano, el miedo, el temor es un enemigo terrible para nuestra fe. Por eso dicen los expertos que el miedo viene de sus sentimientos, de su interior, de sus sentidos, perdón. ¿Por qué? Porque el cuerpo se comunica con el mundo exterior a través de los sentidos, ¿verdad? El tacto, el oído, la vista, el olfato. Entonces dice que el miedo es el resultado de ponerle mucha atención a la información que le da sus sentidos. O sea, lo que sus sentidos le están enviando. ¿Por qué? Porque lo que usted está viendo, usted dice, no, aquí solo Dios me puede ayudar, o esto está difícil, de esta no se salva. Entonces usted comienza a generar miedo y sus sentidos le comienzan a bombardear con información
cada vez más grandes para causarle miedo. Entonces tenga mucho cuidado, porque el miedo muchas veces le va a crear incredulidad o muchas veces le va a apartar de su fe y de su confianza en el Señor. Entonces, el miedo es uno de los obstáculos principales de la fe, hermanos. Le digo esto porque el miedo, dicen ahí algunos predicadores, que es la fe en el diablo. Imagínense, ese es el miedo. Pues sí, porque el diablo es el que le está inculcando, ¿verdad? Ese temor. Pero la fe en Dios, hermano, es la que lo sostiene, la que lo saca adelante. Imagínense que los discípulos tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque pensaban que se iban a ahogar, ¿verdad? Y eran pescadores y conocían el mar. Así como una vez yo en la madrugada me levanté con un dolor en una muela, hermano, de una cordal, siendo dentista, hermano. Yo decía, ay, ¿por qué no me saqué esta cordal? Y me acordé que ahí en mis cosas tenía, en un maletincito tenía anestesia y tenía todo para anestesiar y yo solito me anestesié, hermano. En la mañana fui donde un colega que me sacara la cordal. Pero el punto es que muchas veces, sabiendo, hermanos, en lo que nosotros conocemos, en este caso que ellos eran pescadores, pero tenían gran miedo, gran temor. En este caso usted es cristiano, usted es cristiana, conoce la palabra del Señor, conoce las promesas de Dios. Entonces, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da temor? Porque el enemigo es especialista en ponerle temor, en ponerle miedo. ¿Sabe por qué? Porque humanamente hablando, usted tiene una realidad. Me puede decir, pastor, mi realidad es que mi hijo tiene esto y tiene lo otro. Pero la realidad de Dios es otra, hermano. La realidad de Dios es diferente. Le doy un ejemplo. Jeremías estaba preso en el patio del palacio del rey y todo apuntaba que lo iban a matar. Y dice la escritura en Jeremías 33:1: y Jehová habló por segunda vez a Jeremías y le dijo: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La realidad de Jeremías era que estaba preso, que nadie por él y que lo iban a matar. Pero la realidad de Dios es que iba a hacer grandes cosas, hermano, con el profeta. Y dicho y hecho, fue el profeta quedó vivo, hermano. El rey Nabucodonosor dijo, déjenlo vivo. Es más, dijo que él decida para dónde se quiere ir. Lo respetaron al final. Pero ¿cuál era la realidad humana de él? Tenía miedo, tenía temor, pensaba lo peor. Pero Dios tenía cuidado de él. Dios tenía otro propósito para él, como lo tiene para usted, mi amado hermano. Entonces, tenga cuidado con el miedo. Por eso se ha fijado a las películas de miedo, ¿verdad? Siempre le ponen un componente satánico para que usted ahí tenga miedo, tiene temor. La mayor parte de gente que ve esas películas que sí tienen un componente satánico, porque en el primer momento dice que usted siente escalofríos y todo, porque hay una influencia espiritual, hermano, ahí satánica. ¿Para qué? Para generarle miedo. Pero la Biblia tiene palabra, hermanos. A lo mejor hoy en esta noche está usted acá con miedo y temor. ¿Cómo voy a hacer para pagar la casa? ¿Cómo voy a hacer para lo del mes? Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La Biblia dice en uno de los salmos, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La palabra de Dios dice que mi Dios pues nos suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, muchas veces, hermano, hay incluso personas que tienen esos trastornos de pánico. ¿Cuándo han escuchado eso ustedes? Que de repente van manejando, o van en el bus, o están en un lugar y empiezan a sentir que le falta la respiración, y empiezan a sentir que les va a dar un infarto, y empiezan un caos en la mente. ¿Pero por qué? Todo eso es psicológico, hermano.
Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el enemigo, Satanás, es especialista en meterle temor. Entonces, el miedo, el temor es de Satanás. Cuando usted tiene miedo, temor, es como que esté teniendo fe en Satanás. Tenga mucho cuidado. Ponga su fe y confianza en el Señor. Por eso volvamos al versículo. ¿Qué le dijo el Señor? No temas. ¿Qué le dijo? Cree solamente. Y eso es lo que le dice hoy en esta noche el Señor. Número 2, ¿cuál es otro obstáculo? Pueden haber muchos, pero fue el que estuvimos hablando, la incredulidad. Lo que estábamos hablando, que Jesús no pudo hacer ningún milagro. ¿A dónde? En Nazaret. Dice que sanó a pocos enfermos. ¿Por qué? Porque por la incredulidad de ellos. Y eso sucede muchas veces en la casa. Uno está clamando al Señor y pidiéndole al Señor con todo el corazón, y la esposa o el esposo incrédulo, pensando en tratar de resolver la situación de otra manera. Entonces, es importante que estemos en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque va a ser eso poderoso, hermano, cuando dos esposos, cuando una madre con sus hijos se une, hermano, el poder de Dios se concentra. ¿Por qué? Porque están en un mismo sentir. Y, hermanos, se reduce el ¿qué? La incredulidad. Por eso, hoy en esta noche yo le quiero exhortar a que fortalezca su fe. Mire, en Juan capítulo 19, versículo 16, no lo busque por tiempo, el Señor le dice a la gente que estaba alrededor de él, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mire lo que le dice el Señor. Ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Eso quiere decir que una persona que no cree no es del redil del Señor Jesucristo. O sea que Jesús no es su pastor. O sea, en pocas palabras Jesús le estaba diciendo, no tengo nada que ver con ustedes porque no son mis ovejas. No son parte de mi redil. ¿Por qué? Porque mis ovejas creen. Porque mis ovejas tienen fe. Porque mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, dice Jesús. Vaya a Hebreos capítulo 2, versículo 12. Mire lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 2, versículo 12. Dice acá la Escritura. Esta es la versión, traducción viviente, que es más actualizada. Dice el versículo 12 de Hebreos capítulo 2. Por tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. O sea, que está hablando acá el versículo, que el que no cree tiene un corazón maligno y incrédulo, pero usted y yo somos hijos e hijas de Dios y tenemos nuestra fe en el Señor. Entonces, hablamos de dos enemigos. Número 1, el temor o el miedo, y número 2, la falta de fe o la incredulidad. Vamos al tercer obstáculo o el tercer enemigo de la fe. Y dice el versículo 38. Vaya a Marcos capítulo 5, versículo 38. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que habían muchos llantos y lamentos. Versículo 39, entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Y mire lo que dice el versículo 40 de los incrédulos. Y la gente se rió de él. La versión 60 dice se burlaban, ¿verdad? Pero él hizo que todos salieran y llevó ¿a quién? Al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Alto ahí. ¿Por qué no llevó a las demás personas que estaban ahí? ¿Por qué no llevó a los otros que se rieron cuando Jesús dijo que la niña no estaba muerta? Por su incredulidad, ¿verdad? Por su poca fe. Entonces, ¿cuál es otro enemigo de la fe? Es rodearse de personas incorrectas o negativas.
tenga mucho cuidado, son gente matafe, gente que usted está confiando en el Señor y le van a decir, no hombre, anda, allá yo conozco un usurero, o yo conozco un coyote que te puede sacar de aquí, o yo conozco un juez, no sé si hay todavía, ¿verdad?, que te puede ayudar. Hermano, ¿cuál es el cuarto enemigo? Dice que solo tomó al papá, a la mamá y a 3 de sus discípulos. Y fue y se fue hacia adentro. Dice acá, versículo 40, la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran, o sea, los sacó a todos. ¿A quiénes? Aquella gente negativa. Apártese de esa gente. Esa gente matafe que le dice, ay, vos querés ser doctora, vos querés ser ingeniera. ¿Y vos de dónde si no tenés de dónde caer muerto? Si a vos te falta para el peso. ¿Cuánto han oído usted todas esas palabras? Y vos sin mí no haces nada. Si yo soy el que te saco adelante, pobrecita, ¿no te acordás de dónde te saqué? O sea, va a escuchar tantas expresiones de personas que van a tratar la manera de desestabilizarle su fe y en su confianza en el Señor. Entonces dice acá que sacó a todos y solo se llevó al padre y a la madre. Dice acá el versículo 40, en esta versión, versículo 41, la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Así va a haber todo ese tipo de personas, hermano, que no dan nada por usted, que lo tienen de menos, que creen que usted como cristiana no es nada, que se ríen de usted. Así van a quedar, hermanos, asombrados de lo que Dios va a hacer en usted. ¿Cuántos lo creen? Regálele un fuerte aplauso al Señor entonces.